Bien, entonces vamos a dejarlo como lo teníamos por acá. Suma es igual a 25. Entonces, en general, el valor puede ser en este caso, un literal, por ejemplo, en este caso 25, o una variable también. Tú aquí, en una expresión de asignación, acuérdate que tú puedes asignar un valor literal, o bien una variable, o una expresión, por ejemplo, a más b. Entonces aquí vamos a crearnos otra variable, vamos a ponerle int. En este caso acá es a, y acá vamos a ponerle b. Y en este caso vamos a ponerle ahora, pues que a, b va a ser igual en este caso a 10. Punto y coma. Y ahí lo tenemos. Entonces, ahora vamos a hacer la suma. Vamos a ponerle int suma. Acuérdate que primero tenemos que declarar. Entonces vamos a ponerle que suma es igual a más b. En este caso, dice un punto final. Es que tú quizás quieras, ahora sí que quieras, a lo mejor tú te ves tentado a decirme que si suma, en este caso, es requerido. Entonces, para este problema, la variable suma no es realmente necesario. Nosotros podríamos escribir, por ejemplo, omitir suma del programa y simplemente hacer todo sin variable. Fíjate, vamos a ponerle suma. Vamos a imprimir print. Me parece que esto ya lo vimos. Vamos a ponerle, pero la verdad no recuerdo muy bien, pero vamos a hacerlo una vez. Vamos a ponerle acá comilla doble. Y en este caso vamos a ponerle d, porque vamos a usar en este caso para concatenar. Vamos a ponerle que d, porcentaje d. Y en este caso vamos a ponerle que va a ser igual a d. Saltamos de línea, aquí le ponemos a, b y suma. Entonces ya te guardamos, compilamos y ejecutamos con F11. Y fíjate cómo ya lo tenemos. La suma es, en este caso, es suma a más b, 25 más 10 es 35. Efectivamente, pues ahí tenemos la suma. Pero aquí, para este ejercicio, se puede omitir tranquilamente la variable suma. Fíjate, vamos a ponerle a más b, punto y coma. Bueno, guardamos. Volvemos a compilar y ejecutar con F11. Vamos a correrlo. Y ahí lo tenemos. Y fíjate cómo aquí la suma sigue dando lo mismo. Entonces, para algunos casos la variable se puede omitir. Esto es una expresión aritmética. Yo normalmente cuando es una expresión aritmética la encierro entre paréntesis para que no haya problemas. Simplemente como para la legibilidad del código. Entonces ya te guardamos, compilamos. Y acá me faltó otro paréntesis. Guardamos, compilamos y ejecutamos. Y lo tenemos justo por acá. Para dar el mismo resultado, pues podemos usar la expresión a más b como argumento a print. Acuérdate que aquí, entre cada porcentaje de, le estás diciendo que se va a imprimir cierto valor. En este caso, en el primer porcentaje de, se los tienes que poner en orden, como nosotros ya sabemos. Quiere decir que en este primer porcentaje de, vamos a poner un a, y luego en este un b, y acá la suma. Acuérdate que tienen que ir en orden. Sin embargo, si el programa fuera mucho más largo y nosotros necesitamos usar la suma en varios lugares, pues es mejor o es más sabio pues guardar una variable y hacer el cálculo una sola vez para no tener que recalcular cada vez. Entonces eso pues también ya lo vimos. Y pues fíjate, te voy a dejar varios ejercicios para que practiques. No sé si ya te los había dado. La verdad no me acuerdo dónde quedó el curso. Ya el curso ya tenía mucho tiempo que no lo actualizaba. Pero es lo de menos, no me acuerdo si te puse estos ejercicios. Sin embargo, pues aquí te los dejo. Que tú dices, si A vale 20 y B vale 5, que imprime las siguientes sentencias. Entonces pues aquí las ponemos, aquí te las puse. Y pues si quieres pues resuélvelos, te lo dejo de tarea para que vayas practicando y pues ahí para que lo consideres. Entonces si A vale A y 20, que obtienen los siguientes resultados. Nosotros ya sabemos, son puros ejercicios que nosotros ya sabemos. Así que pues te lo invito a que te lo copies y practiques. Obviamente aquí para que practiques mucho mejor, trata de imaginar qué resultado dará sin antes ejecutarlo. Primero prueba con una prueba en libretita y luego imagínate lo que va, o imagínate que va a imprimir y luego ya ejecutas. Si te equivocas, pues vuelve a intentarlo. Simplemente estos ejercicios son para que aprendas a mejorar la lógica. Entonces vamos a cambiar un poquito de tema y ahora sí ya vamos a ver ya un poco más técnicos. Vamos a hablar tranquilamente
ahora del lenguaje C en sí mismo. Como yo te dije, pues nosotros estamos aprendiendo a programar en C. Todo muy bien. Pero C es un lenguaje. Se dice que C es el lenguaje papá de todos. Entonces, si nosotros aprendemos C, pues habremos dominado las mejores prácticas de programación y sobre todo aprender a programar. Todos los conceptos que vamos viendo aquí van a ser aplicables allá afuera en el campo de batalla con otros lenguajes. Simplemente va a cambiar la sintaxis, es decir, la forma de escribir algunas instrucciones. Entonces, vamos a aprender aquí, vamos a meternos un poquito más al lenguaje C, pero repito, no te preocupes, te va a funcionar para la mayoría de los lenguajes. Entonces dice, un lenguaje de programación es similar, como ya te decía, a los idiomas hablados en muchos aspectos, a los lenguajes humanos. Tiene un alfabeto, más comúnmente llamado character set o carácter de conjunto de caracteres, a partir del cual se construye todo en el lenguaje. Tiene reglas para formar palabras, también conocidos o también llamadas como tokens, ya después la vamos a ver, reglas para formar statements y reglas para formar programas. Se denominan reglas sintácticas del lenguaje y deben respetarse obviamente al escribir los programas. Recuérdate que una statement, una declaración, como lo quieras llamar, es básicamente a grandes rasgos cualquier instrucción válida dentro de un lenguaje de programación. Si infringes una regla, si violas una regla, su programa contendrá un error de sintaxis. Entonces, cuando intentes compilar el programa, el compilador le informará del error. Entonces vas a tener que corregirlo y volver a intentarlo. El primer paso para convertirse en un buen programador es aprender las reglas sintácticas del lenguaje de programación, obviamente. Esta es la parte fácil y muchas personas creen erróneamente que esto los convierte en programadores. Es como decir, por ejemplo, que aprender algunas reglas de la gramática de inglés, porque obviamente aquí en inglés, en la programación se requiere inglés. Es como decir que aprender algunas reglas de la gramática inglesa y ser capaz de escribir algunas frases correctamente te convierte, por ejemplo, no sé, en un guión de novelas. Entonces, pues no, simplemente con aprender la sintaxis no se te da el título de buen programador. La habilidad para escribir, en este caso, por ejemplo, como yo te decía, para escribir novelas, requiere mucho más que aprender algunas reglas gramaticales. Pues aquí en la programación es lo mismo. Un buen programador debe ser capaz de utilizar de forma creativa las características del lenguaje para resolver una gran variedad de problemas de forma elegante y eficiente. Entonces, como te decía, pues a grandes rasgos la programación es eso, es explotar al máximo las características del lenguaje. Esta es la parte difícil y solo puede regularse mediante un largo y duro estudio de los algoritmos de resolución de problemas y escribiendo programas para resolver una amplia gama de problemas. Pero hay que empezar con pasos de bebé. Aquí no hay un paso atajo, aquí no hay atajos. Simplemente para ser un buen programador requieres muchos algoritmos, mejorar tu lógica de programación y esto se hace con mucha práctica, con muchos ejercicios. No hay camino fácil. Si quieres ser buen programador, pues nada más que resolver muchos algoritmos. Entonces podemos pensar que el alfabeto C, como te decía, el character set, conjunto de caracteres, está formado por todos los caracteres que se pueden escribir en un teclado estándar, por ejemplo. Porque acuérdate que cualquier lenguaje de programación es en inglés. Por ejemplo, los dígitos, las letras mayúsculas y minúsculas. Y los caracteres especiales como suma, igual, menor, mayor que, el ampersand y porcentaje. Por eso la ñ no está permitida porque en inglés no existe la ñ. Por consecuencia, en ningún lenguaje de programación está permitido la ñ, porque la ñ es un carácter latino. Saludos.